le quiero leer textualmente algunos de los párrafos de lo que se publica en el New York Times. Tómelo usted con reserva siempre, como lo decimos siempre aquí. Tómelo con reserva por la fuente, porque se trata del New York Times. Pero también creo que los datos que plantea tienen algo de sentido. Durante mucho tiempo, como usted sabe, los gobiernos del neoliberalismo fueron desmantelando Pemex, Petróleos Mexicanos, y casi, pues, toda la infraestructura de los hidrocarburos en México, toda la infraestructura se fue desatornillando en tanto que se iba entregando por porciones el sector energético mexicano a extranjeros y también a privados nacionales. El caso del gas es un caso patético, porque al mismo tiempo, y esto lo denunció en su momento el presidente López Obrador, y luego después lo denunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el hambre de dinero de Vicente Fox y el hambre de dinero de Felipe Calderón, le inyectaron a Cantarell químicos que corrompieron el gas que se produce, que estaba ahí en Cantarell y en otros yacimientos, pero en Cantarell en particular porque era un gran volumen. Se contaminó ese gas al mismo tiempo de que se abrían las opciones para gasoductos hacia Texas, sobre todo, para empezar a importar el gas. Y de nosotros tener una industria robusta de hidrocarburos, pasamos a ser dependientes en mucho. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa la idea de una soberanía energética, una idea que viene acompañando a la izquierda de muchos años atrás, desde el general Cárdenas, cuando él lo plantea, la derecha mexicana, el PRI, el PAN, los comentaristas, los académicos, los intelectuales, los medios de comunicación en su mayoría, hablaban de un trasnochado, se referían a Andrés Manuel López Obrador como un trasnochado. Decían que quería volver a los años 70 por hablar de soberanía energética. Pues ojalá y hubiera avanzado más el presidente López Obrador, no se pudo hacer todo, porque la verdad nos habría evitado este dolor de cabeza del que le voy a contar a continuación. Le voy a leer este texto, una parte de este texto de Simón Romero. Él ha cubierto política energética para América Latina con asignaciones en Venezuela y Brasil, y en particular esta pieza la escribe desde la capital mexicana. Se llama La dependencia de México en el gas natural de Estados Unidos es un talón de Aquiles ante Trump. Y luego dice, una interrupción de los envíos de gas natural estadounidense, incluso durante un breve periodo, podría causar mayores estragos económicos que los aranceles en el país, advierten estrategas de energía. Y dice esto, dice, cientos de miles de empleos perdidos, pobreza masiva, fábricas, granjas e industrias enteras ociosas y sufriendo. Estas son algunas de las preocupaciones más comunes en México si se llega a producir una guerra comercial total con el presidente Donald Trump. Pero en el caso de un enfrentamiento económico con Estados Unidos, hay otro temor menor conocido. Los apagones en grandes ciudades repentinamente paralizadas y una población iracunda ante la orden de racionalizar la electricidad, que por cierto, y aquí abro un corchete, es lo que está pasando ahorita en Puerto Rico. Cierro mi corchete. Uno de los mayores talones de Aquiles de México al momento de lidiar con el gobierno de Trump es la energía, dice este texto. Su abrumadora dependencia del gas natural de Estados Unidos. Una interrupción del flujo de gas a México sería más que caótica, dijo Schneider Park, director gerente para América Latina de Restant Energy, una empresa de investigación y análisis de inteligencia energética. En realidad es una de las razones tácticas por las que Claudia Sheinbaum
ha sido tan complaciente con Trump, dijo Parker, refiriéndose a la presidenta de México. Para este país, para México, una interrupción de los envíos de este combustible, incluso un breve periodo, podría ocasionar mayores estragos económicos que los aranceles, según expertos en el sector energético. Esto se debe a que el gas natural ha eclipsado al petróleo como la mayor fuente de combustible del país y se utiliza para producir el 60% de la electricidad en México. Aquí en este país, en México, los temores giran en torno a la posibilidad de que Trump pueda usar las exportaciones de gas natural como un arma para aumentar la presión sobre el gobierno de Sheinbaum, de la misma manera que Rusia tomó la decisión de cortarle el suministro de gas a Europa en el 2022. Aún no hay indicios de que Trump haya intentado utilizar las exportaciones de gas como una medida de presión adicional. Pero ante las autoridades mexicanas, dice el texto, suelen abstenerse de llamar la atención sobre el asunto. Algunos funcionarios han presentado las importaciones de combustible como una vulnerabilidad evidente. Juan Roberto Lozano, director del Centro Nacional de Control de Energía de México, reconoció esta dependencia en una entrevista concedida en febrero a la publicación especializada Natural Gas Intelligence, calificando como un elefante en la habitación de la política energética mexicana. El gobierno de Trump es totalmente consciente de esta dependencia excesiva, dijo. Es completamente plausible que la energía pueda convertirse en un punto de contención entre México y Estados Unidos. Lozano y otros funcionarios gubernamentales de alto rango en el sector energético mexicano no respondieron a las solicitudes de comentarios. Las medidas de Trump para ejercer un mayor control sobre los flujos transfronterizos de recursos naturales está impulsando la preocupación. En marzo, Estados Unidos dijo que denegaría por primera vez la petición de México, fuera de los términos del tratado, de que se entregue agua del río Colorado a Tijuana, una ciudad que sufre de escasez de agua. Luego Trump acusó a México de robar el agua de los agricultores de Texas y amenazó con imponer aranceles y sanciones adicionales debido a la disputa. Sheinbaum ya está tratando de reducir la dependencia de México del gas estadounidense. Este mismo mes dijo que el país comenzará a trabajar en aumentar la producción nacional de 3.834 millones de pies cúbicos diarios a 5 millones en 2030 como una manera de mitigar el efecto de protección comercial de Trump. México utiliza en gran medida este combustible para producir electricidad y abastecer las fábricas de su base industrial de bajo costo, el corazón de su economía de exportación. A pesar del objetivo de Sheinbaum para lograr la soberanía energética, México importa más del 70% del gas natural que consume a través de la red de gasoductos que se extienden desde Texas hasta el interior del país. Y durante años, la dependencia del país del gas estadounidense pareció tener sentido. El auge del fracking en Texas y Nuevo México producían enormes volúmenes de gas y México podría importar el combustible a bajo precio. El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, apostó mucho por los combustibles fósiles, especialmente por las importaciones de gas natural, al tiempo que ridiculizaba los proyectos de energías limpias, dice el autor de este texto. Pero el regreso de Trump al poder está haciendo que muchos en México se replanteen este arreglo, especialmente a medida que Trump plantea reivindicaciones sobre el territorio de otros países de América, como Canadá y como Panamá. Bueno, y el texto continúa, explica algunos párrafos más adelante las consecuencias que tiene esto. ¿Es una locura lo que plantea este texto? No. En realidad, era todo planeado. Si usted recuerda el discurso desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pues no teníamos necesidad nosotros de tener independencia ni soberanía energética porque todo estaba disponible en el mercado, porque no existía la posibilidad de que en algún momento alguien, en este caso Trump, decidiera
simple y sencillamente decirnos, hey, no te voy a pasar el gas nada más porque sí, y empezar a chantajear como lo hace Trump con muchos otros países utilizando otras mismas herramientas de chantaje. En su momento, durante mucho tiempo, tanto Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como el siguiente candidato fuerte de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, los dos plantearon la urgencia de no depender de Estados Unidos en la energía por razones de seguridad nacional. Esto no se atendió. Al contrario, hubo un linchamiento abrumador colectivo desde la academia, desde los medios, desde los periodistas, los intelectuales, obviamente desde los gobiernos del PRI, del PAN, del PRIAN, en contra tanto de Cárdenas como del mismo Andrés Manuel López Obrador, antes de que López Obrador llegara a la presidencia. Un linchamiento porque decían que eso no era el futuro. Pues se equivocaron, porque el futuro era haber mantenido una soberanía energética que nos permitiría no tener este frente abierto con Estados Unidos como lo tenemos al día de hoy. Dice 70%. Dice, México importa más del 70% del gas natural que consume a través de una red de gasoductos que se extienden desde Texas hasta el interior del país. Pues bueno, esa dependencia, pues como usted sabe, puede ser perfectamente utilizada por gobiernos como el de Trump para presionar a México en muchos frentes, que eso es lo que ha venido haciendo pues, en muchas otras partes. Este texto se publica el día de ayer en la noche. Es un texto que habla de muchas cosas. Tenemos video de ese, ¿no? Vamos a verlo y volvemos. La creciente dependencia de México del gas natural estadounidense ha encendido las alertas entre expertos y autoridades, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según un reportaje de The New York Times, una eventual interrupción de los envíos de gas por parte del país vecino, aunque sea breve, tendría consecuencias devastadoras para la economía mexicana: pérdida de cientos de miles de empleos, paralización de industrias, apagones masivos y un duro golpe al sistema eléctrico nacional. El periodista Simón Romero, especialista en temas energéticos, advierte que este es el talón de Aquiles de México frente a una posible ofensiva política de Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum lo sabe y por eso, según analistas citados en el reportaje, ha adoptado una postura cautelosa con el mandatario estadounidense. El gas natural, que ya desplazó al petróleo como principal fuente energética del país, abastece cerca del 60% de la electricidad nacional y alrededor del 80% del gas natural que consume México proviene directamente de Estados Unidos. Juan Roberto Lozano, director del Centro Nacional de Control de Energía, reconoció en una entrevista que esta dependencia es el elefante en la habitación de la política energética mexicana. Destacó que México jamás había recibido tanto gas natural de una sola fuente, ni siquiera Europa en su momento de mayor dependencia del gas ruso. Esta vulnerabilidad convierte a México en un país altamente expuesto a los intereses políticos o económicos de Washington, sin una red alternativa de proveedores o una infraestructura propia suficiente para responder a una emergencia. El antecedente más claro de esta fragilidad se vivió en 2021 con la tormenta invernal Uri, que colapsó temporalmente el suministro de gas desde Texas. En esos días críticos, el flujo de gas a México cayó hasta un 90%, dejando sin luz a más de 5 millones de personas en 26 estados. Expertos consultados por el Times advierten que si algo similar ocurriera como resultado de una decisión política deliberada, las consecuencias serían aún más catastróficas. Pese a los riesgos, la dependencia no solo continúa, sino que se expande. El reportaje revela que México tiene planes de construir nuevas plantas eléctricas alimentadas por gas y que un nuevo gasoducto desde Texas hasta la península de Yucatán comenzará a operar en 2025. En lugar de diversificar fuentes o invertir en una infraestructura nacional,
el país parece seguir apostando por un esquema energético que lo deja sin alternativas ante tensiones bilaterales o fenómenos naturales extremos. Los expertos coinciden en que construir una red de abastecimiento alternativa, ya sea desarrollando la explotación local de gas o importándolo por mar, llevaría años y exigiría inversiones colosales que el país no está en condiciones de asumir de inmediato. Así, mientras México busca avanzar hacia una mayor participación de energías limpias, sigue atado por un modelo de desarrollo energético heredado del neoliberalismo, que lo dejó en una posición de alta vulnerabilidad frente a su principal socio y posible adversario comercial y geopolítico, Estados Unidos.